Ya. Vamos a comenzar con la clase de hoy, relativa a planimetría y dibujo técnico. ¿Se está viendo la presentación o no? Sí, profesor. Se ve todo bien. Ya. Entonces, chicos, acá como pueden ver en la imagen, hay un fondo de planimetrías o planos y un piedemetro digital, obviamente porque es lo que necesitamos para poder tomar medidas de manera muy precisa. Esto es, bueno, este de marca Mitutoyo, son los japoneses que les decía que son muy caros, pero son lo mejor que pueden comprar. Pero mejor ni vean el precio. Váyanse a alguna ferretería y compren uno más barato para partir. Entonces, chicos, ya hemos visto bastantes métodos de fabricación, procesos de prototipado manuales, semi-industriales y algunos que pueden llegar a ser industriales también. Y todos tienen algo en común, que tienen que ser fabricados según parámetros que nosotros decidamos. Esos parámetros pueden ser dimensiones, volúmenes, altos, largos, anchos. ¿Ya? Cuando nosotros hagamos un modelo 3D, lo que vamos a estar ingresando al computador para crear ese modelo son esos mismos parámetros. Y eso es lo que tiene que reflejarse o representarse en una planimetría hecha con dibujo técnico que tiene ciertas reglas para nosotros poder entregárselo a cualquier fabricante y que lo entienda. Y nos pueda, cada fabricante nos tiene que entregar la pieza igual al de al lado con el mismo plano que nosotros le estamos entregando. ¿Ya? Hoy en día con la fabricación digital, todo lo que sea CNC, impresión 3D o corte láser, la necesidad de planimetrías ha bajado un poco, porque yo puedo entregar el modelo 3D y la máquina lo reinterpreta y lo fabrica. Pero siempre es bueno que ustedes manden también una planimetría con detalles específicos de cosas que quieran, que tengan mayor interés. Por ejemplo, una pieza roscada para un tornillo, tienen que definir qué hilo o qué rosca va a tener. Cuando tengan una perforación, digamos, para algún pasador que tenga que tener cierta dimensión, tienen que definirla también. ¿Ya? Y para eso entra el pie de metro, donde ustedes tienen que tener medidas. Acá no sirve el más o menos, un poquito más, un poquito menos, el 5, tanto, no. Tiene que ser 5,7, 5,4 milímetros o hasta 5,45 milímetros. Tienen que tener medidas muy precisas porque dependiendo del método de fabricación, se van a reflejar exactamente esas medidas. Ustedes ven acá, ven a ver que esta pieza, si se ve el mouse, dice que tiene radio 0,5 milímetros. Ah, ojo, siempre la planimetría es en milímetros, siempre en milímetros, nunca en otra unidad de medida. Si van a trabajar en otra escala, como en arquitecturas de son edificios, ahí ya pueden entrar a otra unidad de medida como metros o centímetros, ¿ya? Pero cuando son productos, cuando son objetos de consumo, siempre, siempre en milímetros. Acostúmbrese siempre a modelar en milímetros, ¿ya? Porque van a tener un decimal mucho menor y van a tener mucho más precisión en cuanto a las dimensiones, ¿ya? Pueden ver acá que hay una cota que dice 6,1 milímetros, más menos 0,05, acá dice un más 0,05 y un menos 0,05. Eso significa que tiene una tolerancia, que a mí la pieza me sirve si es que la pieza mide 6,15 milímetros o 6,05 milímetros, ¿se entiende? Puede ser con más 0,05 o menos 0,05 y la pieza va a funcionar igual. Entonces van a haber tolerancias donde yo voy a poder permitir en mi diseño y otras que no. Si son mayores que eso, mi pieza podría fallar, ¿ya? Por eso es importante el pie de metro, porque yo voy a poder corroborar esas distancias con ese nivel de precisión, ¿ya? Que no puedo lograr con una regla, con una wincha, con nada de eso. Entonces, chicos, primero, el dibujo técnico, ¿qué es lo que es? Es un sistema internacional de representación gráfica de un objeto. Yo, un objeto tridimensional, lo que yo quiero fabricar, lo que yo estoy diseñando, lo puedo representar en 2 dimensiones. Lo puedo graficar con sus partes y piezas y sus elementos en un dibujo, en bidimensional, ¿ya? Importante, siempre que ustedes vayan a acotar, acotar se dice ponerle las dimensiones,
tienen que ser en las vistas ortogonales, ¿ya? ¿Qué significa ortogonal? Que es la superior, la inferior, las laterales, la frontal, la trasera, etcétera. Jamás deben acotar una pieza vista en perspectiva o en isométrica, ¿ya? Porque ahí no tienen la real magnitud de las dimensiones. Eh, de repente van a haber ilustraciones o representaciones donde se acota en isométrica o objeto tridimensional, pero eso es solo para una representación o alguien para mostrar en un flyer o algo así, ¿ya? O en un render o algo que no va a ser considerado plano de fabricación, algo más visual o más estético, ¿ya? Jamás deben acotar un, un objeto visto en isométrico, ¿ya? Es una regla. ¿Y para qué sirve el dibujo técnico o estos planos o planimetrías? Sirven para mostrar mi diseño, para definir dimensiones de diseño o criterios que yo puedo usar para mejorar o rediseñar un objeto, etc. Sirven para mandar a manufactura, yo se lo puedo entregar a un proveedor y él tiene que entregarlo según estándares de fabricación, las medidas que yo especifique en el plan, ¿ya? También sirve, por ejemplo, para mantenimiento de piezas, objetos de maquinaria, por ejemplo. Yo puedo entregar el plano y decir, esta perforación necesita un perno tanto, entonces cada vez que se haga un reemplazo, tengo que usar un perno de tal dimensión, por ejemplo, con tal rosca especificado, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ha tenido que hacer planimetría antes para algún trabajo o algo en particular? ¿Lo han visto en algún software? ¿Lo han tenido que hacer a mano? ¿O nadie ha tenido el placer de hacer algo con planimetría o dibujo técnico? A mí me tocó una vez hacer como unas planimetrías de tipografía, así como simular como por edificios, pero de tipografías. Perfecto. Varias, igual estuvo bueno. No tiene por qué ser algo tridimensional, puede ser algo bidimensional también. En diseño gráfico Claro, pueden pero es hacer que eran planimetría como de cosas. una, ¿cómo se llama? Isométrica, cuando son como en 45 grados, así como el dibujo ¿Sí? militar, algo así era. Sí, isométrica militar. Está bien. Sí, pero recuerden, no acotar en isométrica. Eso, un detalle. Pero bien, súper. ¿Alguien más? Por ahí escuché que me estaba hablando. Sí, yo hacía diseños para impresión en 3D en Fusion 360. Perfecto, súper. Y hacía la planimetría ahí mismo, ¿cierto? Sí, ahí mismo. Antes de empezar a crear los objetos en 3D tenéis que hacer el boceto. El programa se llama bocetos, pero a la larga es eso. Exacto, chicos. Más adelante, cuando empiecen a meterse en los software tridimensionales, van a poder hacer las planimetrías de lo que ustedes modelen. Y lo bueno, lo fácil, es que el mismo programa tiene, por ejemplo, acotación semiautomática. Entonces, ustedes tienen su modelo 3D, luego pasan a un plano de dibujo y aparece el sujeto, le pueden poner las vistas ortogonales y pueden decir, ya, esta arista, ¿cuánto mide? Pum, y le sale al tiro. Así que es una herramienta súper potente, súper buena, para no tener que hacerlo a mano, pero eventualmente van a tener que partir de algún lado. Y puede que ahora tengan que hacerlo conmigo. Empezar a hacer las primerías de mano. Sofía Fuentes dice que con De la Sota lo vieron, pero fue Bueno. muy simple. Sí, acá lo que yo les voy a pedir o lo que les voy a mostrar también es algo bastante simple, muy abuelo de pájaro, porque esto tiene muchos temas de profundidad, pero es como una pequeña introducción y una aproximación a lo que pueden seguir aprendiendo, ¿ya? Entonces, como esto es un sistema normado, un sistema internacional, existen normas que son reglas al final para poder hacer las planimetrías y los planos, ¿ya? Existen dos que son las más comunes, que son el sistema europeo o el sistema americano, ¿ya? ¿Qué significa cada uno? Que van a diferenciarse la forma y la posición en que yo veo las vistas de mi objeto, ¿ya? Vamos a partir con el sistema europeo, que se caracteriza cuando ustedes ven un plano con este símbolo, va a decir que es sistema europeo, y cuando tenga este símbolo es sistema americano. ¿Cuál es la diferencia? El orden de las figuras. Esto representa un cono truncado, que sería un cono con un corte, y esto sería la vista lateral y esta la vista superior. Y acá está igual, pero solo que la vista superior está
a un costado. Y en el europeo al otro, ¿ya? ¿Qué significa? Que mi vista, digamos que la vista frontal o mi vista principal va a ser el cono visto en planta, por así decirlo, en vista superior, donde se ve el diámetro inferior y el diámetro superior. Y si yo quisiera ver una cara, esto va a rotar de cierta forma y en el sistema americano de otra. Entonces vamos a verlo con este ejemplo, donde mi cara A es mi vista frontal, ¿ya? Y si yo quisiera ver la vista superior del objeto, voy a tomar como ejemplo esto que es una caja reductora de un motor. Digamos que esta es mi cara A. Ustedes son el observador, ¿ya? No voy a ser yo, ustedes están observando. Entonces tengo mi cara A y en el sistema europeo, si yo quisiera ver mi cara superior, va a rotar de la siguiente forma hacia abajo, ¿cierto? Entonces, por eso la cara superior va a estar en el plano abajo de la cara frontal, ¿ya? En cambio, en el sistema americano, esto va a rotar hacia arriba. La cara superior se va a ver arriba de la cara frontal, acá. Si uno lo piensa, el sistema americano tiende a ser más lógico porque como que va con las reglas. Cara superior arriba, cara inferior abajo, cara izquierda a la izquierda y cara derecha a la derecha, ¿ya? Pero el sistema europeo es como si yo tuviera un objeto y lo estuviera girando. La única diferencia va a ser la orientación de las caras, ¿ya? Entonces, puede que suene un poco enredado, pero hay un pequeño video, igual que siempre. Voy a poner el audio. Ya. Normas de vistas o proyecciones. Las normas para las vistas nos indican que las proyecciones ortogonales, también llamadas vistas múltiples, se pueden realizar con dos sistemas de proyección, el sistema DIN y el sistema ASA. El sistema ASA, mejor conocido como ISO-A, se realiza en el tercer cuadrante. La especificación 3.6.1 dice que cualquiera de los métodos de proyección que se use debe estar indicado por medio de su símbolo correspondiente. El sistema ASA se identifica con el siguiente símbolo. En este sistema, el americano. orden de proyección es observador, plano y modelo. Por lo cual, las vistas serán de la siguiente forma. Una vez que se tiene... Entonces, chicos, acá ustedes pueden ver, ustedes como son el observador, tienen su objeto, la cara frontal la va a ver en el plano frontal. Imagínense que esto está inscrito dentro de un cubo transparente. Y ese cubo se despliega y les muestra las vistas o las caras del objeto. Entonces la vista superior se va a desplegar hacia arriba, la vista derecha se va a desplegar hacia la derecha, la izquierda hacia la izquierda, el inferior hacia abajo. Entonces van a verlo ordenado. Entonces vista frontal en la mitad, vista superior arriba, vista derecha a la derecha. ¿Ya? Sigamos con el video. Tienen las vistas en el plano, se pasa su representación a proyección en dos dimensiones. La especificación 3.7 nos indica que la selección de las vistas deben ser de modo que lo representado quede definido sin ambigüedades, con el mínimo número de vistas necesario para delinearlo. Y la 3.7.1 que debe emplearse como vista frontal aquella con la mayor información posible sobre lo que se está representando. Al final, el modelo y sus vistas se representan así. Entonces, ya. Acá está representado con colores, lo que es bastante útil. Entonces la vista frontal va a ser la cara verde, la superior la cara roja y la lateral la cara azul. Entonces yo tengo mi vista frontal, que es la verde en la mitad, la roja se va a ver arriba, que es el superior arriba, y derecha a la derecha. Acá van a ver que esta cara en ángulo se puede ver desde la vista superior y desde la lateral.
Entonces se ve representada de la forma que se ve acá en el video. Para el caso de modelos cilíndricos, siempre se va a repetir una de las vistas, por lo cual las proyecciones se presentan de la siguiente forma. Para comprenderlo un poco más, veamos la siguiente animación. Aquí observamos la analogía con una caja transparente para poder representar las vistas. Observamos el desdoblamiento que tiene esta caja y podemos notar que lo hace de atrás hacia adelante. Esto es por el orden de proyección que tiene este sistema. Observamos el plano superior, el plano inferior, el plano lateral derecho, el plano lateral izquierdo y el plano posterior. En un objeto, las vistas se proyectan exactamente del mismo lado de donde se desdobla la envolvente. Es decir, la vista lateral derecha se proyecta en el plano derecho, lateral izquierda a la izquierda y así sucesivamente. El sistema DIN o Euro. Este va a ser el sistema europeo, ¿ya? Van a hacer la misma explicación, pero del diferente sistema. Europeo se Profe, realiza en el primer Sí. cuadrante. ¿en estos sistemas se contempla también así como el grosor de línea? Para, por ejemplo, los Sí. elementos que están más lejanos, que tengan distinto grosor No. de línea. ¿No? No, Ah, el solo... Los distintos grosones de línea son para diferenciar objeto y cota o dimensiones o líneas auxiliares. Después vamos a ver eso, ¿ya? Y por ejemplo, ¿Sí? nos quería preguntar también, pero si lo vamos a ver después, que por ejemplo en las curvas, ¿cómo se representan en estos modelos? Las curvas, ¿cómo así? Por ejemplo, si una cara fuera curva, ¿cómo ¿Ya? se representaría en una vista lateral o como cosas así? Ah, ya, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahí van a ver ejemplos. Y se identifica con el siguiente símbolo. En este, el orden de proyecciones es observador, modelo y luego el plano. Para hacer una analogía, chicos, el sistema americano es como si ustedes estuvieran afuera de este cubo transparente y se les despliega para poder ver las caras. En el sistema europeo es como si ustedes estuvieran dentro del cubo, ¿ya? Por lo cual, las vistas se dan de la siguiente forma. Una vez que se tienen las vistas en el plano, se pasa su representación a proyección en dos dimensiones. Al final, el modelo y sus vistas se representan así. Observe que en este sistema de proyecciones, la vista lateral derecha se ubica al lado izquierdo del plano, por la forma como se visualiza el modelo. Chuta. Se me olvidó. Entonces, chicos, bueno, al final las vistas son las mismas, solo que el orden de posición es diferente. Si yo estoy dentro de la caja, imagínense que ustedes están dentro de esta caja transparente, justo en el centro, y ustedes no están viendo el objeto lo está rodeando. Y solo pueden ver las proyecciones de este objeto, ¿ya? Y el resultado es este. La cara frontal, que sería la verde, va a quedar en el centro. La superior va a rotar hacia abajo y se va a ver abajo. Y la derecha, que es la azul, se va a ver a la izquierda, ¿ya? Observe que en este sistema de proyecciones, la vista lateral derecha se ubica al lado izquierdo del plano, por la forma como se visualiza el modelo. De igual forma que en el sistema americano, para el caso de modelos cilíndricos, siempre se va a repetir una de las vistas, por lo cual las proyecciones se representan de la siguiente forma. Para comprenderlo un poco más, veamos la siguiente animación. Al igual que la anterior animación, observamos la analogía con una caja transparente para poder representar las vistas. Observamos el plano superior, plano inferior, plano lateral derecho, plano lateral izquierdo y plano posterior.
Observamos el desdoblamiento que tiene esta caja y podemos notar que lo hace de adelante hacia atrás, al contrario que el sistema americano. Esto es por el orden de proyección que tiene este sistema. En un objeto, las vistas se proyectan al lado contrario de donde se desdobla la envolvente. Es decir, la vista lateral derecha se proyecta en el plano izquierdo, lateral izquierda al derecho y así sucesivamente. Aquí puedes observar y comparar las proyecciones de ambos sistemas. Ahí está, chicos. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Igual un poco enredado. Sobre todo el europeo, que tiene una lógica un poco inversa a lo racional, pero es el que más se usa. Así que les voy a pedir que trabajemos en el sistema europeo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Hay alguna consulta que quieran hacer ahora relativo al sistema o la norma de planimetría? Profe, yo no entiendo eso que ve abajo de los cuadros, que es como el centro con la proyección como al lado, el cono truncado. Cuando ¿Sí? lo ponía también en el video decía, ya, es hacia este lado, pero no sé, no lo entiendo, porque Esto como es un casi icono. nada. Esto es un icono que cada vez que un plano tenga esta imagen, va a ser sistema americano, donde sea círculo, cono. Cuando es cono, círculo, en el plano va a ser sistema europeo. ¿Ya? Comprendo. Después Ok, les voy a gracias. mostrar un ejemplo de una planimetría de este mismo objeto y van a ver cómo está dibujado. ¿Ok? Entonces, en sistema americano, el cubo se despliega de cierta forma que la vista superior me queda arriba, la derecha a la derecha, la izquierda a la izquierda, la inferior abajo. Pero en el sistema europeo, para recapitular, el despliegue del cubo me va a obligar a que la vista superior se proyecte en la parte inferior y se despliega, la superior va a quedar, no, perdón, la inferior va a quedar arriba, la derecha va a quedar a la izquierda y la izquierda va a quedar a la derecha. Solo ese orden. Europeo al revés, americano al derecho. ¿Ya? Pero, como les decía, el europeo es el más común o el que más se usa. Por lo menos en Chile, ahí va también como por países. Así que siempre tienen que estar atentos a este icono para saber cómo acotar o cómo leer el plan. ¿Ya? Entonces, acá me preguntan, voy a matar dos pájaros de un tiro, me preguntaban por las caras curvas y acá les voy a mostrar cómo es que se ven. Pero primero les voy a nombrar, les voy a dar la nomenclatura técnica de las vistas o las proyecciones de un objeto. Siempre la cara frontal o principal del objeto se va a llamar vista alzada, ¿ya? Y puede ser la anterior, que es la frontal del objeto, o la posterior, que es la parte trasera del objeto, ¿ya? Cuando yo veo mi objeto visto desde arriba, va a ser, o desde abajo, va a ser una vista en planta superior o planta inferior. Y las laterales pueden ser o lateral o perfil. Y acá, como van a ver, este objeto está en norma europea. Porque la vista superior está abajo y la vista izquierda de este objeto está a la derecha. Acá, como pueden ver, la parte más alta, viene una parte alta, una parte mediana y una parte baja. Y si lo rotamos, podemos ver que la parte alta está acá, la parte mediana está acá y la parte baja está acá. Acá antes me habían preguntado uno de sus compañeros qué pasa cuando una cara es curva. Se ve igual, se ve con un color liso o un color plano. Si la representación estuviera a color, probablemente se vea un degradé, pero por lo general los planos son en blanco y negro, ¿ya? Entonces, como yo tengo una cara curva, por ejemplo, en la parte superior, y en la parte de la mitad, una es convexa y la otra es cóncava, que se ve acá en la parte frontal, en la vista lateral o superior no se nota una diferencia. Ustedes van a saber que es curva solo con ver la otra vista del objeto.
¿Ya? Entonces, vista frontal o trasera se va a llamar alzada, vista superior o inferior se va a llamar en planta, y las laterales van a ser lateral o perfil. ¿Se entiende igual? Y la vista en 3 dimensiones, que siempre sirve de apoyo para mostrar el objeto que está desplegado en sus caras ortogonales, se va a llamar isométrica, ¿ya? Que es la que se ve en 3 dimensiones. Una consideración importante es la alineación de las caras ortogonales. Como ustedes ven acá, yo tengo todas mis caras alineadas para poder tener una idea de cómo está desplegado esto. Si yo tiro una línea pasando por el plano, voy a ver que todos los elementos están alineados por líneas verticales u horizontales. Y no tiene, esta es la forma correcta de ver una imagen. Estas líneas que van uniendo son líneas auxiliares. Pero acá van a ver que esto está en la forma incorrecta. Si yo hago una planimetría con las vistas desalineadas, así no tengo cómo entender cuál vista pertenece a qué cara del objeto, ¿ya? Siempre tiene que estar alineado. Otra cosa muy importante, muy importante con respecto al dibujo técnico es la escala en la que yo estoy trabajando. Lo más común o lo ideal sería hacer un dibujo 1 a 1, o sea que la magnitud de la dimensión es la misma que está en el papel. En una hoja carta, yo creo que esto me cae perfecto, lo podría desplegar, y si esto mide, por ejemplo, esto mide de ancho esta caja reductora 60 milímetros, yo puedo dibujar 60 milímetros en una hoja carta, sin problema. Pero ¿qué pasa si esto midiera el triple o 5 veces más de grande? No me cabe en una hoja, tendría que ser un pliego muy grande. Acá donde entran las escalas. O si esto fuera 3 veces más pequeño, quizás hacer un dibujito así de grande sería muy difícil. Entonces acá entran las escalas. Yo puedo hacer un dibujo al doble de tamaño o a la mitad de tamaño, pero utilizando las reales magnitudes del objeto, ¿ya? Digamos que esto mide, esto en realidad fuera así de grande, a esta escala, mucho más pequeño. Yo puedo dibujarlo a este tamaño, y digamos que el largo de este bloque de aluminio mida 9 milímetros. Yo puedo dibujarlo de 90 milímetros y decir que la escala es de 10 a 1. ¿Ya? Le puedo sumar un 0 al dibujo, pero siempre tengo que poner la dimensión real. ¿Se entiende? Entonces, siempre la escala va a estar representada por una relación, que es 1 es a 2, o 2 es a 1, etc. Es el número, 2 puntos y otro número. ¿Y qué significa ese número? 1, la dimensión del dibujo, en que yo estoy haciendo el dibujo. Y después de los 2 puntos viene la dimensión de la realidad. Entonces, si mi objeto es muy grande y yo lo dibujo más pequeño, voy a decir que mi objeto es 1 es a X, dependiendo si es el doble, el triple, 10 veces, 100 veces más grande. Y al contrario, si yo tengo que hacer un dibujo de algo muy pequeño en una escala más grande para que se vean los detalles, se entienda y se pueda dibujar, voy a decir que mi dibujo es 2 es a 1, 3 es a 1, 10 es a 1 o 100 es a 1, por ejemplo. Que lo que yo estoy dibujando es 100 veces más grande que el tamaño real, para poder ver el detalle. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a las escalas? Profe, yo tengo Sí. una duda. Dígame. Por ejemplo, para los dibujos, ya haciendo reducción o ampliación, ¿hay que ajustarse a números así como el 10 o el 100 o el 2 o el 3? ¿O uno puede poner, por ejemplo, 9? Uno es a Puedes poner 9. 9, puedes Ah, ya, poner da lo mismo eso, entonces. 1,5, sí, pero tienes que definir la escala tú. Claro, y aplicarla para todas las medidas siempre. Claro. Si yo tengo una dimensión que digamos que es 10 y yo la dibujé a 15, es 1,5 a 1, ¿cachai? Entiendo, ¿Da lo sí, mismo? mi duda era si había que ajustarse a ciertos números No. o si se podía cualquiera. No son números cerrados. Tú puedes definir la escalada si tú quieres, ¿ya? Obviamente lo más cómodo siempre para evitar errores y no estar haciendo matemáticas en el dibujo es tratar Múltiplos de de 10.
múltiplos de 10 siempre. O de a 2, ¿cachai? Que la mitad, tratar de hacer divisiones fácil, no, porque si no puedes inducir al error fácilmente, ¿ya? Pero tú puedes definir el número sin problema, el valor de la escala. Entonces, acá tenemos distintas cotas y un ejemplo de elementos presentes en el dibujo técnico, ¿ya? Tenemos esta figura que modelé hace un rato, que es bastante irregular, tiene distintos elementos, ¿ya? Hay detalles que no se pueden ver solo en la isométrica. Yo puedo poner varias isométricas y poder verlo, pero para poder apreciar todos los detalles reales, me sirve hacer el despliegue geométrico en vista europea. Entonces, tenemos la cara principal, que va a ser la cara que tiene la perforación, y se va a ver de la siguiente forma. Tenemos nuestra perforación, nuestra cara en ángulo, que vista de frente no se representa muy bien. Obviamente, por eso necesito vistas auxiliares. Entonces, ¿qué otro elemento extraño tengo? Acá tengo un pequeño sacado en la esquina, tengo mi cara, mi perforación, perdón, y tengo esta cara en ángulo. Entonces, si yo quisiera ver mi vista derecha, esto se va a proyectar hacia la, perdón, mi vista izquierda se va a proyectar hacia la derecha. Entonces, yo ya sé que el total de la altura de mi objeto mide 18 milímetros, ¿ya? Ojo que no le puse la unidad de medida porque se entiende que siempre son milímetros, ¿ya? Yo sé que esto mide 18 milímetros. Y yo entiendo que desde esta depresión intermedia hacia arriba, hasta mi cara superior, mide 8. Por lo tanto, yo puedo calcular o entender que la dimensión restante son 10 milímetros. Y van a ver que en ningún lado está esa cota de 10 milímetros, porque no la necesito. Si yo tengo la total y una sección, no necesito repetir o reiterar en cotas, ¿ya? Lo mismo con la profundidad. En la cara principal yo no tengo cómo saber la profundidad, por eso necesito la vista auxiliar, y yo sé que son 15 milímetros de profundidad. Y si quisiera saber cuánto tiene de profundo la subdivisión que se ve en la vista de planta, yo sé que son 6. Y en el mismo ejemplo anterior, no necesito la otra diferencia de la cota, porque al hacer la resta de los totales me da esa dimensión, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿cuánto mide cuando termina la rampa hacia abajo en el dibujo de la isométrica, cuánto mide ese cachito? Este cachito, ya, buena pregunta, vamos a responderlo. Si se fijan, ese cachito no está medido en ningún lado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a saber si quiero fabricarlo? Fácil, porque tengo otra información que me entrega esa medida. Si vemos la cara, o sea, viendo la misma cara izquierda proyectada hacia la derecha, van a ver que no tengo información de cómo saber esa dimensión de este cachito, o esta cara plana en la mitad del objeto. Entonces, si yo veo mi cara derecha proyectada hacia la izquierda, que sería la cara vista en la isométrica desde acá, van a ver que la rampa tiene un ángulo de 45 grados con respecto a la vertical, ¿cierto? Entonces, yo no necesito saber cuánto va a ser ese cachito, solo tengo que proyectar esto a 45 y la dimensión va a llegar, va a ser una resultante de esta operación geométrica, ¿ya? Pero podríamos saberlo igual. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ángulo en 45, significa que es isósceles. Y este cateto mide 8, por lo tanto, este cateto también mide 8 milímetros. Y sabiendo que la profundidad es 15 y esta cara es 6, el resultante o la resta serían 9 milímetros, ¿cierto? Pero si el cateto mide 8, el faltante sería 1 milímetro. ¿Ya?
Por eso solo tienen que poner como regla las cotas necesarias para entender todas las geometrías. No tienen que reiterar poniendo cotas. ¿Se entendió la explicación de por qué no está esa medida? Sí, al final para que esté más limpio. Perfecto, exacto. Eso es la razón. Chicos, me esperan un segundo que me están llamando. Espérenme un segundo, por favor. Ahí está. Volvimos a grabar. Entonces voy a repetir un poco lo que estaba hablando antes. Habíamos quedado acá. Que como habíamos hablado cosas que no están grabadas, las voy a repetir. Con trigonometría podemos saber las cotas o las dimensiones que no están explícitas en un plano, ¿ya? Pero siempre tiene que estar la información necesaria para yo poder calcular esa dimensión. Un plano jamás queda interpretación de nadie, siempre tiene que estar toda la información. Si falta información, está mal. Y les pueden preguntar de vuelta, oye, me falta esta cota, oye, ¿cuánto mide esto? Porque no tengo esta información. Ustedes tienen que entregar. Importante también poner siempre el mínimo de vistas posibles, pero ustedes pueden poner una vista auxiliar que les permita limpiar el modelo, poniendo cotas ahí y sacándolas de una vista que está saturada de medidas. Porque eso puede hacer que no se entienda bien o el fabricante o la persona que está leyendo el plano se confunda, ¿ya? Seguimos un poco la nomenclatura de las cotas. Van a ser las siguientes. La cifra va a ser el número o la dimensión en sí, cuánto es lo que mide una altura, una sección del modelo. La línea de cota es lo que representa la real magnitud y siempre termina en flechas. Unas flechas que llegan hacia una línea auxiliar que proyecta la medida hacia un lugar, hacia un espacio del plano, ¿ya? Tenemos también las cotas rectas que se proyectan en sentido cartesiano, o sea, eje X, eje Y. Y además tenemos las cotas en ángulo, que nos dan la información, obviamente como dice el nombre, del ángulo de un elemento del plano. Y se mide siempre en grados, ¿ya? Tenemos otros elementos, como por ejemplo los centros de perforación. Cada vez que hay una perforación, un elemento circular completo, hay que agregar el centro de esta circunferencia, que acá se está representado como una cruz, que obviamente hay otro elemento que se llama corte de sección que pasa justo entre medio y otras cotas que hacen que esta línea se proyecte. Pero siempre que hay una perforación o un elemento circular, tiene que tener un centro y se representa como una cruz, ¿ya? Cuando hay un elemento circunferencial o perforación o un vástago o lo que sea, se coloca el símbolo del diámetro, ¿ya? En este caso el diámetro 5. Pero cuando tengo circunferencias parciales, se coloca la de radio, ¿ya? Porque cuando el círculo completo, diámetro, cuando tengo una sección, el radio, ¿ya? Y por ahí me habían preguntado qué significaba esto. Con la letra A tenemos lo que se llama corte de sección, que me va a permitir tener una vista, y imagínense que por esta línea pasa un cuchillo y yo puedo ver lo que pasa al interior, o estoy creando un corte y puedo ver esa cara en mi plano, ¿ya? Esto está representado con la letra A. Puede tener cualquier nombre, en este caso letra A, ¿ya? Y el elemento B, en este caso, es el corte de detalle. Este elemento, al ser tan pequeño, quizás la cota que yo haga acá, con estas dimensiones, me va a quedar muy cargada o no se va a notar bien. Y lo que yo hago acá es hacer una sección en la que yo le hago un aumento, es como si tuviera una lupa, ¿ya? Y esto en el plano se representa de la siguiente forma. El corte de sección tiene flechas que me indican hacia dónde tengo que hacer la proyección. En este caso es acá a la derecha, pero yo estaría viendo la cara izquierda porque estamos en norma europea. Siempre que hay un corte,
se va a achurar la cara por donde pasó este cuchillo virtual, ¿ya? ¿Para qué me sirve? Para saber la profundidad, por ejemplo, de esta perforación parcial. La perforación que yo tengo acá, en la vista frontal, justo pasa por la mitad de la perforación, el corte, y van a ver que no es completa, no llego de una cara a la cara trasera, sino que tiene una dimensión que es 7 milímetros. Por eso es importante este tipo de elementos, ¿ya? Porque si yo no tendría cómo saber que esta perforación tiene esa dimensión. Yo sabría que no es pasante, porque acá no se ve el fondo blanco, se ve que hay pared, pero no sé cuánta profundidad tiene, por eso hago este corte, ¿ya? Y acá en el elemento B, que sería el corte de detalle, hay distintas formas de hacer la representación. Yo podría haber hecho que el corte sea como la circunferencia que tengo acá, pero por lo general se puede hacer irregular. Eso representa, es una simbología de dibujo técnico que está cortado. Y bueno, para comentarles, la escala en la que hice este modelo es 3:1. O sea que esto está 3 veces más grande, el dibujo es 3 veces más grande que el modelo real. Porque como está en milímetros, si no, esto sería muy pequeño. Por eso, el corte de sección dice que esto está a 3:1. Y esta es la misma magnitud que el resto de la planimetría. Pero la vista de detalle, por lo general, como se hace una ampliación para ver el detalle más pequeño, van a ver que este sacado que está acá mide 0,5 milímetros y está en una relación de 10:1. Está 10 veces más grande que el objeto real. Por entonces, acá está aplicado el tema de las escalas. ¿Ya? Y bueno, como les decía, siempre que tengan una perforación, tienen que poner el centro, que se representa con una cruz. Y además, cuando tengo una perforación en otra vista, se agrega la línea de eje, que es una línea discontinua, con línea larga y punteada, ¿ya? Entonces, siempre que tengan un elemento de revolución, como la perforación o un vástago positivo, tienen que agregar la línea de eje. Y como ven acá, está achurado porque por ahí pasó el corte de sección. Y acá el corte de detalle está con este corte irregular, por lo que expliqué recién, y están ambos con las escalas respectivas a lo que están representando. Y bueno, consideraciones de las cotas también como reglas básicas, siempre mantener el orden de las cotas, ¿ya? Tratar de colocarlas lo más ordenadas posible, no tener redundancia en las cotas, que es lo que hablamos antes, que es decir, si tengo una dimensión que se calcula, no tengo por qué escribirla, ¿ya? Porque la información está, solo que no está explícita, ¿ya? No acotar líneas ocultas. Hay algunas planimetrías donde, por ejemplo, acá se debería ver la perforación en línea punteada, que me indica que al interior del modelo hay un objeto o un elemento como la perforación, pero esas jamás se acotan. Para poder acotarlo tienen que hacer el corte, ¿ya? Para que se vea realmente cómo es el elemento. Las líneas de cota no deben tener intersecciones, ¿ya? Siempre traten, esto es consideración, de repente hay modelos que obligan a que las líneas de cota se intersecten, pero siempre traten de acotar hacia lados donde no haya intersecciones. Por eso a veces hay que hacer una vista auxiliar para acotar de esa forma y así limpiar el dibujo, ¿ya? Y en lo posible, ojalá no poner cotas dentro del objeto, siempre hacia afuera. Si yo contamino el modelo al interior con cotas, podría estar perdiendo algún detalle. Entonces, jamás tener o intentar de tirar cotas al interior, siempre tratar de que sean hacia afuera y tratar de ordenarlas. Esto es mucho más fácil de leer. Siempre piensen que ustedes el plano lo pueden hacer para ustedes, pero siempre lo va a leer alguien más. Es como si tuvieran que escribir una carta y tuvieran letra fea, ¿ya? Probablemente la otra persona no les va a entender. Mientras más bonita la letra, mejor le van a entender. Entonces, si ustedes van a mandar a fábrica, ojalá que su plano esté ordenado y esté bonito para que el tipo no se equivoque, ¿ya? Bueno, y como esto
tiene una línea central de eje, podemos asumir o inferir que es una figura por revolución, ¿ya? Siempre traten de tampoco acotar al interior del objeto. Si bien esto no está al interior, está dentro del volumen de la pieza. Traten de siempre apoyarse con las líneas auxiliares y acotar hacia fuera del objeto. Como se ve en ambos elementos. Aprovechen siempre líneas auxiliares. Por ejemplo, acá en el ejemplo de la derecha, van a ver que está acotando justo donde termina una arista, y no se ve bien. Siempre es mucho más ordenado hacerlo, proyectándolo hacia afuera para limpiar el objeto, ¿ya? Eso, chicos. Entonces, esas son las consideraciones básicas para empezar a hacer dibujo técnico. No sé si ustedes tendrán alguna duda o alguna consulta de lo que ya vimos. ¿Siempre se dibujan las líneas auxiliares o no? ¿Cómo, perdón? ¿Las líneas auxiliares se dibujan o no es necesario? Se dibujan. Cuando uno hace dibujo técnico a mano, siempre hay como instrumentos que tienen que tener, que son transportadores, compases, bueno, y reglas, obviamente, que me permitan hacer ángulos rectos. Y siempre uno puede hacer las proyecciones con las líneas auxiliares y hacer la cota, ¿ya? También uno puede acotar en diagonal. Si yo tengo, por ejemplo, esta cara en diagonal, puedo acotar para saber la real magnitud de esa cara en diagonal también. Pero siempre va a estar sujeto como a posiciones según mi modelo. Y siempre hay que dibujar las líneas auxiliares. Eso responde a tu pregunta. Entonces, chicos, les voy a mostrar además voy a compartir un plano del siguiente objeto. Un segundo. Ya. Acá van a ver esta ensalada de números, pero si uno es meticuloso, van a ver que es el mismo reductor de motor que les mostré antes. Pregunta, ¿están viendo la pantalla compartida y además pueden ver mi cámara, no? En pequeñito. Se pueden ver. Ya, perfecto. Entonces, van a ver que en la pantalla compartida está la planimetría o la ficha técnica de este motor, que me sirve, por ejemplo, antes de comprarlo, puedo revisar este plano para saber si va a caber en mi maquinaria, o qué tan grande es, qué tan largo es, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, acá en el plano van a ver que está la simbología de la norma. ¿Y alguien me puede decir cuál es? ¿Recuerdan o no? Cuando está circulito y luego cono truncado. Americano. Americano. Muy bien. Súper bien. Entonces, podemos ver que esto está de la siguiente forma. La cara frontal es la que tiene más información y se ve hacia el motor, ¿cierto? Bueno, aquí tiene la chaveta, etcétera, etcétera. Como esto tiene un vástago, tiene una cierta figura de revolución, van a ver que en la mitad está la línea de eje, ¿ya? Tiene todas sus cotas ordenadas, tiene línea punteada para decir que tiene un elemento al interior, y acá está agotado. Bueno, quizás no tengan tanto papel para hacerlo en corte, pero está agotado, no es lo ideal. Como les decía, son consideraciones, no es que todo el mundo las siga, ¿ya? Y van a ver que hay otra simbología, por ejemplo, están los números con un más menos, o más más. Eso es la tolerancia, lo que les explicaba al principio de la clase, que podría la pieza tener más o menos esa dimensión, y está estipulado en el plano. Así yo voy a diseñar un soporte, por ejemplo, tengo que tener claro que podría venir con esa variación, ¿ya? Si vemos cualquiera de las dos vistas laterales, van a ver que donde hay perforaciones, hay cruces, que esos son los centros de la perforación en esa vista, ¿ya? Si se ve en lateral, van a ver que en línea de eje, cuando se ve frontal, se ve con una cruz, ¿ya? Y las vistas necesarias para mostrarme la información
son las dos laterales, la inferior o sea, la izquierda y la derecha, porque como es una figura semi-revolución, al rotarlo de esta forma va a entregar la misma info, ¿ya? Entonces siempre es vista frontal, lateral, lateral y una isométrica para entender mejor el modelo, ¿ya? Y voy a saber que es norma americana por la simbología y por la forma en que están rotadas las caras. Eso, y todo siempre en milímetros con su decimal, ¿ya? Obviamente, si esto viene de Estados Unidos o algún país extraño donde ocupen pulgadas, va a venir con esas dimensiones, ¿ya? Así que eso es lo más raro que se podrían encontrar. Y por lo general, siempre que viene algo en pulgadas, viene el plano anexo convertido a sistema métrico, para no andar haciendo ese cálculo extrañísimo de pulgada a milímetro. ¿Ya? Eso, chicos, podemos ir a un break. Podemos volver a las 5. Si es que no tienen alguna otra consulta. Si tienen alguna duda, aprovechen de hacerla ahora y luego vamos al break. Profe, yo aún estoy un poco confundida con el tema de las escalas. Es como lo que ¿Ya? más me cuesta respecto a esto. Se supone que en esa división nosotros tenemos el objeto real primero o el dibujo del objeto que luego va a ser real. Ya, voy a compartir de nuevo la presentación. Acá. Siempre el primer número va a ser la dimensión que está en el papel, ¿cierto? Y el segundo número va a ser la dimensión real de mi objeto. Cuando yo tengo una escala 1 a 1, es que el del dibujo es igual al de la realidad, ¿ya? Ah, ya. Si yo tengo una escala 1 es a 2, va a decir que yo hice mi dibujo más pequeño, ¿sí? Mi dimensión del dibujo va a ser 2 veces más pequeña que la de mi objeto real. El caso opuesto es que cuando es 2 a 1 es que yo hice el dibujo más grande porque mi pieza era muy chica. Entonces, mi dibujo es 2 veces más grande que la pieza real. Por eso es 2 es a 1. Ok. Si lo hacemos dividido, es lo mismo. Si yo hago 1 dividido 2, ¿cuánto es? 0,5. Entonces, significa que mi dibujo es 0,5 veces el real, o sea, la mitad. Y al revés, cuando lo hago más grande, 2 dividido 1 es 2, o sea que mi dibujo es 2 veces más grande. ¿Ya? Ya, profe. Esa Ahora es un poco entendí. la Muchas relación. gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Si no, para ir al break, podemos volver en 15 minutos, a las 5:05. ¿Les parece? Listo, chicos. Ya. Bueno. Ahora lo prometido es deuda, así que vamos a corregir o a conversar un poco con, ojalá estén, los grupos de algunos de los trabajos que se entregaron hace unas semanas para ver quizás la explicación o el fundamento de los prototipos que eligieron y por qué clasificarlos según ese cuadrante. ¿Ya? Entonces, compartir pantalla. A ver. Un segundo. Ya. Aquí está. Ya. Entonces, grupo 1. Cafetera italiana, grupo de Maite Alarcón, José Encina y Sofía Oñate. Están acá en la clase, ¿no?
Porfa, si quieren, pueden poner el micrófono, que es más fácil comunicarnos de esa forma. Entonces, tenemos la cafetera italiana, cafetera Moka. Entonces, tenemos primer prototipo, tenemos funcionamiento. Prototipo 1 de inspiración. ¿Qué propósito es el de aprendizaje? A ver, inspiración de una lesiveuse, no sé cómo se pronunciará, suena francés, para un mecanismo similar. La lavadora se colocaba sobre la cocina para hervir agua y esta subiera por un cilindro interior haciéndola circular dentro de un recipiente. Acá está el diagrama de este dispositivo y cómo es que funciona. Perfecto. Efectivamente se utiliza, utiliza el sistema de ebullición para el filtrado. Sin embargo, se debe encontrar la forma de que integre el filtro del contenedor de café. Cuestionamiento respecto al tamaño, forma, integración de manillas, etc. Entonces, esto es un prototipo de antecedente que sería analítico y enfocado en cuanto al funcionamiento. La primera diapo está perfecta. ¿Algo que agregar? ¿Alguna de las del grupo? Ojalá que con micrófono, por favor, para que los demás compañeros escuchen. No, la verdad. No. Sí, mis compañeras están. Ah, sí están. No había cachado. Ya. Ya. Perfecto, entonces está bien, porque es algo analítico, no es algo tangible, y está enfocado en un solo aspecto del prototipo. Ya, vamos bien. Siguiente, tenemos un dibujo explicativo en donde se muestra el funcionamiento interno de la cafetera, no integra materialidad. Se debe realizar un prototipo físico para poner a prueba el mecanismo. Entonces, tenemos ya una representación gráfica, no tangible, por lo tanto es analítico, del producto completo, que sería aprendizaje, muy bien, integración debido a que, claro, integra los componentes. Tiene resuelto el tema de las dimensiones, pero no materialidad, como dice acá. Entonces sería analítico integral, claro, más tirado hacia el centro porque todavía faltan algunos detalles y, como hemos visto en la presentación, tirarlo más hacia la esquina es un poco inviable. Así que está bien, súper bien. Materialidad. Este de aprendizaje, muy bien. Pruebas respecto al material a utilizar, aluminio. Cómo se comporta el material frente al mecanismo, estructura y propósito del objeto. Se involucran varios aspectos respecto al comportamiento del material frente al fuego y su efecto en el sabor resultante de la bebida. Y acá está en físico integral. ¿Podría alguna, por favor, justificarme esta decisión? Chicas, ¿alguna? Por favor. Porque si yo voy a hacer pruebas de material con respecto a fuego o temperatura o a sabor, me parece que tendría que ser físico, ahora eso está muy bien, pero más tirado hacia un punto enfocado del cuadrante. No sé si ustedes tienen algún justificativo para colocarlo en ese cuadrante. Que Obviamente, hayamos, sí, dale. perdón, que hayamos pensado que era como integral, pero el hecho de que era como la materialidad de toda del objeto. Y además que ¿Ya? era como enfocado el material a ver cómo si funcionaba por el sistema, como se explicaba en los prototipos anteriores. Entonces por eso pensamos igual que podía ser integral. Pero igual, como dices ahora, claro, igual tiene más sentido que sea enfocado. Sí, exacto. Claro. Sí, por lo general, si ya quieren probar cómo se ve esto, cómo se integra esto al sistema o al mecanismo completo, quizás la imagen es la que tendría que haber cambiado por ya la cafetera y ya sería como prototipo alfa, ¿ya? Pero si van a hacer pruebas de temperatura, obviamente es mucho más caro fabricar esto en un material y probarlo que quizás hacer prueba con un pedazo de aluminio colocándolo directamente sobre el fuego a ver qué pasa. O hacer café en un vaso de aluminio quizás, o en una lata de aluminio quizás de bebida, no sé. Pero
pensando siempre en tratar de optimizar recursos y tiempo, vale la pena hacer esos prototipos o esas pruebas más cortas y luego integrarlas, ¿ya? Entonces, en este caso, claro, lo ideal hubiera sido haberlo puesto en físico enfocado. Pero, claro, si lo hubieran hecho de otra forma, quizás la imagen tendría que haber sido ya como el objeto final. Digamos. Sí. Sigamos. Explotado, sketch explotado. Claro, esto es un bosquejo. Está bueno, es de aprendizaje analítico integral. ¿Está bien? Lo único que tengo que corregir es que quizás lo hubiera puesto antes, después de este, acá, después de este y antes de este, como un intermedio. Porque acá esto ya se nota que tengo ciertas dimensiones o ciertas proporciones, etcétera. Pero esto ya es mucho más explorativo y quizás en una etapa temprana de diseño, donde todavía no tengo dimensiones ni proporciones, ¿ya? Pero la idea está súper bien. ¿Se entiende por qué ese cambio? Porque esto se ve mucho menos refinado que este, por ejemplo. Si bien puede que tenga la misma información. Y recuerden que esto es un proceso que va desde un punto hacia un final, de un inicio a un final, ¿ya? Pero la justificación está buena. Y claro, el paso siguiente ya sería esto, claro, que sería boceto con todas las partes. Acá yo también le pondría quizás integración. Y ya sería el comando analítico integral. Eso me parece que está mejor. Perfecto. Súper. Luego ya pasamos a un CAD. Súper bien. Comunicación, claro, esto ya quizá un poco más visual. Y trataría de tirarlo quizá hacia enfocado porque no estoy mostrando quizás acá el funcionamiento o todas las partes. Es algo más exterior o quizás para un fin más comercial, quizás, ¿ya? Podría estar cerca, más cerca de este eje o si no, quizá un pelito tirado hacia lo enfocado. ¿Se entiende por qué? Porque no estoy tratando de demostrar todas las propiedades como si lo hice acá, con todas sus partes y piezas y quizás funcionamiento. Y como está constatado que es para comunicación, tiene un fin enfocado, ¿ya? Que es en la comunicación para mostrar a un cliente o a mi equipo de diseño o a mi jefe o al inversionista, etc. CAD enfocado al contenedor, analítico enfocado está súper bien. Súper bien. Lo mismo con las gomitas del filtro, perfecto. Con los sellos. CAD enfocado al mango. También. Maqueta liviana. Perfecto. Esto físico enfocado está súper bien. Quizá lo tiré un poco más hacia el centro porque ya tengo un poco más de ideas sobre cómo sería el diseño. Y este sí es de comunicación, claro, es como la evolución. Claro, y este es más integral. Este sí muestra más cosas en relación o en comparación a este de acá. Entonces, este es más integral que este. El primer prototipo. Súper. Está bien, está súper bien. Lo único, esos detalles que conversamos y quizás un poco el orden de los prototipos. De resto, me parece que está bien enfocado y tiene buena claridad sobre dónde colocarlo. Muy bien, chicas. Maite, Josefa y Sofía. Muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar o algo que hayan visto haciendo este ejercicio? No, nada. Al menos de nada. Listo. Bueno, chicos, muy bien. Vamos con los siguientes. A ver. Catherine Machuca, Ignacio Cárdenas y Valentina Escobar. ¿Están por ahí? Yo sí. Sí, acá. Perfecto. Entonces, escritorio de flores Home Collection. Muy bien. Entonces, tenemos primer prototipo. Tenemos
El proyecto de escritorio, croquis inicial, propósito de aprendizaje, observaciones. Exploratorio en la integración y comunicación de ideas. Primer acercamiento para posteriormente tangibilizar la idea sin contemplar materialidad ni medidas. Se puede visualizar la forma inicial y su estructura. Es necesario establecer medidas y su ergonomía. Dicen que está analítico integral. Si dice que todavía no tiene medidas, ni proporciones, ni nada, ni materialidad, no es tan integral como creemos. Yo lo tiraría quizás más como un boceto de concepto y de idea, que sería algo más analítico, enfocado, ¿ya? Porque de ahí va a partir. Es difícil que el primer prototipo sea algo integral, ¿ya? Porque esto siempre va de lo enfocado al integral, va creciendo. Entonces, yo lo tiraría a este cuadrante, pero está bien, es un prototipo de aprendizaje, y estoy tratando de aprender y resolver preguntas que me van a llevar a poder integrarlo de otra forma, ¿ya? Entonces, Nosotros que nosotros le Sí. habíamos puesto integral porque no nos estábamos centrando como en una parte en específico del escritorio. Por eso que no le pusimos específico y sí integral. Porque Entiendo. estábamos viendo como el todo en general. Como no nos estábamos centrando en ninguna parte en específico, por eso no decidimos inclinarnos más hacia el lado enfocado y sí al integral. Entiendo. Porque lo vimos Perfecto. de ese modo, Ya. como un todo. Me parece buena aclaración. Sin embargo, sigue siendo una idea, ¿cierto? No tiene como mayor detalle, quizás hicieron este bosquejo en un proceso de diseño. Puede que hayan por lo menos 15 o 20 bosquejos más de otras formas de construirlo o de otras morfologías, ¿ya? En el proceso de diseño, como les repito, es muy difícil que el primer prototipo sea algo integral, ¿ya? Siempre cuando es un bosquejo de idea o de concepto, si bien enfoca la globalidad, no puede ser tan integral porque le faltan muchos elementos todavía, ¿ya? Pero entiendo el análisis que hicieron, pero te aconsejo que, claro, que en el futuro traten de darle como esa vuelta, porque si estoy partiendo con un bosquejo de idea, de concepto de cómo va a ser mi escritorio, todavía no tengo definido el ancho, ni el largo, ni la materialidad. Sé que es conceptual porque tiene 4 patas y tiene una cajonera. Pero podría ser, en vez de 4 patas, podrían ser tablas rectas, podría ser una cajonera abajo donde tengo las piernas, etc. Puede variar mucho de aquí en adelante. Entonces, por eso quizás lo integral todavía no está tan definido. Pero me agrada que hayan hecho ese análisis también. Muy bien. Siguiente. Otro tipo de aprendizaje. Esto es físico integral. Acercamientos físicos a través del cartón. Perfecto. Súper bien. A través de la experimentación se establecen las primeras piezas y sus proporciones para ver cómo se relacionan entre ellas. Perfecto. No hay nada que es físico enfocado porque me enfoco en un aspecto. Las proporciones y las dimensiones. El cartón no va a ser el material final, pero sé que voy a tener apoyo y superficie. Súper bien. Un CAD. Mira, yo sé que en el ejemplo, o sea, en el ejercicio, yo les dije que podían poner imágenes de algo que se pareciera porque era difícil encontrar algo del mismo objeto que ustedes eligieron, pero tiene súper buena relación. Esto podría ser una idea de concepto. Ya tienen un equipo de 20 diseñadores, traigan medidas de concepto para un escritorio de home collection, de flores, ¿cachai? Y esto es lo primero. Y luego, para hacer el prototipo rápido, perfectamente podría haber sido esta imagen, sin ningún problema. Y luego, el CAD ya puede haber evolucionado a esto, a partir de lo que hice con cartón. Entonces, está bueno el ejercicio porque, o sea, los ejemplos, porque si a mí no me dicen que no son del mismo, yo no tengo cómo saberlo y podría creer, porque se ve como una buena fluidez de la idea, ¿cierto? Muy bien, entonces esto es analítico enfocado, de aprendizaje. Esto igual podría ser de comunicación, ¿eh? Como que se ve bueno, está bonito, podría ser para mostrarle a tu equipo,
a la persona que le quieres vender, mira, todavía no está fabricado, pero podría verse algo similar a esto. Y el cliente te puede decir si me gusta o mejor ponle más flores, menos flores, ¿ya? Pero está bueno. Entonces, modelado 3D para previsualizar cómo se vería el objeto tangiblemente. Se establece materialidad y medidas a priori. Profesor, a mí me surgió una duda. Dime. Sí. Es que al momento de hacer el trabajo, en esta parte también yo recuerdo que le habíamos puesto comunicación, pero luego ¿Ya? lo borramos porque en el Power aparecía como una tabla ¿Ya? que iba marcando si era enfocado analítico, cuáles eran los propósitos del prototipo. Y recuerdo que en el analítico enfocado solo aparecía aprendizaje, pero si uno quisiera ponerlo en comunicación, ¿también se podría? Sí, en esa clase expliqué que igual son como consideraciones, no son reglas también. Uno podría tener un objeto enfocado para comunicación, por ejemplo. Si yo quisiera, digamos que tengo una escudería de Fórmula 1 y mi auspiciador, digamos que, no sé, ¿quién me podría dar plata? Red Bull, ¿ya? No, porque Red Bull digamos que tengo una escudería de autos de carreras y una bebida energética me está poniendo las lucas para poner su logo y si mi auto le va bien, ¿cachai? Van a comprar más bebidas, por ejemplo. Y digamos que ellos quieren, o sea, yo tengo que presentarles a ellos cómo se vería el auto con sus stickers o con su gráfica, ¿ok? Yo podría quizás mostrar una puerta del auto, cómo se vería su gráfica en la puerta del auto, y tener solo como en un display una puerta así súper bonita con pintura, con el sticker súper bacán. Y sería algo enfocado, solo la puerta con la pintura y el sticker. Y sería para comunicarle a mi auspiciador cómo se vería eso en ese elemento. ¿Ya? Igual cabe la posibilidad. No es que sea obligación, pero recuerdo esa tabla y claro, habían elementos que faltaban. Pero son consideraciones como que por lo general ciertos prototipos son para cierto propósito. Pero depende de la justificación si es que es válido o no. Por eso quería como conversarlo con ustedes los trabajos porque son de mucha interpretación. Porque yo puedo leer algo, pero ustedes en su justificación tener lo bueno de algo que yo no estoy viendo. ¿Cachai? Así que puede ser de comunicación. Bueno. Está súper bien esto. Entonces, escritorio isométrica, de aprendizaje, perfecto. Analítico enfocado. Establecer la forma y proporciones, sí. Por lo general, cuando ya, o sea, este paso podría ser quizás tirado un poquito más hacia lo integral, porque ya van sumando elementos, ¿cierto? Prototipo 5, aprendizaje. Claro, y esto es lo mismo, ya se va acercando más hacia el prototipo alfa. ¿Por qué? Porque ya saben quizás la pernería, los componentes, los materiales y las dimensiones. Eso ya son pruebas. Para llegar a esto tienen que haber pasado por pruebas de material, pruebas de dimensiones, pruebas de pernos, pruebas de anclaje, de herraje, etc. Entonces, por eso quizás cabe que esté un poco más corrido hacia el centro. O si bien quizás haya pasado un poquito hacia lo integral. Recuerden que esto no es como absoluto, se va desplazando según un gradiente. Y claro, prototipo 6, el prototipo alfa. Perfecto. Este no puede ser el prototipo alfa. No es alfa, pero a escala 1 a 1. Que claro, ya podría ser más integral. Y yo hubiera agregado una nueva, o sea, este quizá un poquito más hacia el centro, y hubiera agregado una última con esta imagen que diga como prototipo alfa, que sea ya en esta posición, como que ya está integral y físico, como ya el producto listo para salir a vender o para probar. ¿Se entiende por qué? Porque claro, su objeto que ustedes constataron fue Escritorio Flores Home Collection. Y acá, claro, faltan algunas cosas de ese elemento.
Pero súper bien. O sea, me gustó un poco como el análisis que hicieron del avance de los prototipos. Está bueno. Bien, chicas. ¿Algo que quieran comentar para cerrar esta corrección? ¿No? Bueno. Gracias, profe. Siguiente. Prototipo de mouse. Viviana, Carrie y Valentina. ¿Están por ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, prototipos para mouse. Muy bien. Entonces, primero, prototipo número 1 de aprendizaje. Un boceto. Analítico integral. Lo mismo que hablamos antes con el otro grupo. Cuando es boceto de concepto o de idea, siempre, como lo primero, va a ser, por lo general, analítico enfocado. De ahí va a ir evolucionando hasta la integralidad. ¿Ya? Un poco la misma comprensión del prototipo. Porque es difícil partir con algo integral como sabiendo materiales, etc. Este yo creo que sí tiene una corrección, que es físico integral. A partir de un boceto de lápiz para probar su ergonomía y dimensiones. Esto es claramente un prototipo físico enfocado, porque estoy probando ergonomía y dimensiones. El material es temporal, claro, no tengo el material final. No tengo la electrónica, no tengo el plástico que lo haga integral, ¿cierto? Acá sí creo que tiene que ser claramente un prototipo físico enfocado, porque estoy enfocando en algunos aspectos que van a ir evolucionando hacia tomar decisiones que me permitan tener un producto por material. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. Es que, bueno, ese lo había hecho yo y yo puse que era integral porque cuando me decía entre integral y enfocado yo pensaba, o pensé hasta este momento, que integral era así como la forma completa y enfocado era solamente como una parte del mouse, así quizás como uno de los botones, por eso lo puse así. Ya. Sí, no. Cuando yo hablo de enfocado o de integral, más que partes son aspectos del diseño. Y un aspecto puede ser la forma. Puede ser la forma general, hasta con cable, pero de mentira, para probar dónde sale el cable. O puede ser quizás el botón o el resorte del botón. Depende cómo justifique yo, porque son aspectos más que partes. ¿Ya? Esa es un poco la diferencia. Yo podría tallar mi mouse como se ve en la foto con espuma y hacer la forma general, pero no estoy integrándole ni los grosores, ni el espesor, ni el color, ni el material, ni la densidad, ni el peso, ni la electrónica, por ejemplo, ni los pernos. Solo estoy viendo el volumen y la forma y la ergonomía, por así decirlo. ¿Ya? Y eso es un aspecto del diseño. Cuando ya tengo esto definido, puedo pasar quizás con esa forma que ya diseñé al color. Yo quiero que sea rojo, quiero que sea negro, quiero que sea amarillo, azul o rojo. No sé. Luego, cuando ya definí mi forma y mi color y el tamaño, obviamente, voy a decir, ya, esto va a ser de plástico, puede ser polipropileno o ABS o polietileno, etc. ¿Qué grosor va a tener? Polietileno, como digo, de tener tal dimensión va a ser amarillo, polipropileno de grosor 2 o grosor 3 o grosor 5. No, el de 3 es muy delgado, el de 5 es muy grueso, el de 4 está perfecto. Entonces, esos aspectos van sumando para llegar al aspecto final del mouse, que es el integral. ¿Se entiende? Sí, esa es pero como la por eso lo había colocado antes, porque así como que sí, me lo no, había aprendido. no hay problema, no hay problema con eso. Si al final la idea de la corrección es que, claro, que aprendan la diferencia para que el día de mañana no tengan ese concepto erróneo. Solamente eso. Ya. Entonces, físico integral, este está perfecto. Perdón, físico enfocado. De aprendizaje, las distintas formas, acá está súper bien, ¿cachai? Porque las distintas formas me permiten elegir la mejor para poder seguir con ese diseño. Estudio de la ergonomía del mouse, que al final este está súper bien como predecesor de esta etapa. Y si este lo hubiéramos puesto en este cuadrante, tendría que estar más tirado hacia
esta punta de la flecha y este en esa posición estaría perfecto porque le sigue, le continúa y va evolucionando con el prototipo. Súper bien. Luego un CAD del mouse, que es de integración, ¿sí? Y también sirve como comunicación, porque claro, tiene material virtual, obviamente, tiene color, etc. Y analítico enfocado. Está bien, súper bien. Muy bien. Este es... este yo lo hubiera puesto quizás antes que este, por ejemplo, porque acá yo ya tengo definidos los botones y la posición. Pero este lo tiraría como físico enfocado también, pero ya llegando a la integralidad. Ah, no, mentira. Como quizás justo en la mitad, después de este, porque yo voy a probar el mecanismo y el funcionamiento más que el uso. ¿Ya? Acá es cómo funcionan los botones. Pero sigue siendo un aspecto del diseño. Si esta prueba la hubiera hecho con esta geometría, por ejemplo, te compro que puede ser ya más físico integral. Pero una vez yo defino qué botones me sirven y se lo integro a la forma que ya diseñé, puede ya ir escalando hacia la integralidad. ¿Se entiende? Pero bueno, buena imagen de prototipo. Y luego prototipo ergonómico, que sería el último, que acá, si haré una corrección, esto sería acá arriba, físico integral, porque ya está integrada la forma que definí acá, integrado el mecanismo que definí acá. Obviamente entre medio pudieron haber habido pruebas de botones, de funcionamiento, de material, de color, etc. Pero como acá ya se ve que alguien lo está utilizando y es tangible, tiene que ser físico integral y estar acá arriba. ¿Se entiende? Pero bien, buen análisis. ¿Algún comentario, chicas? Yo por lo menos no, era solamente eso, de que el enfocado integral, que Ya, es perfecto. Bueno, tiremos el último. El último que podría ser... Ah, otra cafetera, no, ya vimos la cafetera, podría ser la silla Barcelona, muy bien. De Mils van der Rohe, muy bien, que pongan el autor, muy bien. Bonita silla. Martina Monserrat y Matías Ollars. Tenemos, primero, aprendizaje. Analítico enfocado, un boceto del viejo Mills. Boceto Manuel Sá para definir forma, proporciones de la base de las sillas, genera la primera propuesta de diseño. Súper bien. Primero, como les decía, primera idea siempre va a ser algo enfocado a la idea porque no tengo definido nada más. Y de ahí voy a ir evolucionando. 2. Un dibujo técnico que define dimensiones de la silla, la forma de la manera más específica, recolectando información para hacer un mock-up. Aprendizaje. Sí, me parece. Igual siento que como que se adelantaron, porque por lo general hay que hacer algunas pruebitas antes. Desde mi punto de vista, no sé cómo lo habrán visto ustedes. Por ejemplo, acá si ustedes definen estas dimensiones, ¿qué pasa si yo todavía no tengo definido el material? Y esto en vez del acero inoxidable que está hecho, lo hago de mimbre, ¿cachai? O de madera. Quizás estos Sí, grosores... más adelante están las de las pruebas, así que el orden está Claro, mal. probablemente el orden, esos grosores ya se corresponden a cierto material. Y eso ya se haría cuando ya tengo definido quizás el producto en un punto más final o más posterior, ¿ya? Pero bien, bueno. Diseño 3D, que esto es de comunicación, súper bien. Define la forma, Entonces, se muestra de profe, manera... ¿el anterior y este irían después de las pruebas que vienen después? Claro, exactamente. Sí, porque yo acá ya le pusiste cuero y metal, y yo no sé si es lo mejor, lo más barato, lo más caro, si lo más resistente o no, ¿cierto? Entonces, si yo después de validar el metal, hago este plano y hago este render. ¿Se entiende un poco ese flujo? No, si ahora se entiende
Se entiende Perfecto. harto más. Súper. Entonces, este prototipo de cintas, acá está, perfecto. Para comprender la articulación e interacción de los materiales con la estructura, nos muestra las necesidades del material cuando se tense el uso. Perfecto, esto es físico enfocado. Súper bien. La estructura, también físico enfocado, vamos evolucionando, súper bien. Soporte de la silla, prueba define materialidad, acá lo dijiste tú. Define materialidad, forma y firmeza de la base. Con eso, materialidad, forma y firmeza, tengo cómo hacer el plano, porque ya sé que eso responde a cierta estructura y luego del plano puedo pasar al render para comunicar. Perfecto. Entonces las 2 y la 3 van consecutivas a esta de la estructura. Exactamente. Estructura chasis. Perfecto. Pretenden enseñar la estructura, el funcionamiento de la ergonomía. Súper bien, bien ubicado. Y como ven, va avanzando en la línea de la integralidad. Comunicación, esto ya es una fotografía. Claro, una fotografía con el producto final para dimensiones, real proporción, claro. De hecho, sirve para varias cosas. Para comunicar, para integrar y como un hito. Como ya es el alfa, ya un hito de cierre de proyecto o de comienzo de prueba o de fabricación en masa. Claro, ahí en Súper las bien. conclusiones le integramos al cliente también. Sí, pues, perfecto. No sé si sea el cliente, ojo con ese contexto, ese término. Pero es que el cliente es el mandante. El cliente es no como el que va a comprarla. No, el cliente es el que la compra. Y el usuario es el que se sienta. ¿Ya? Y en este caso, esta persona crea un modelo o una modelo que está ahí para hacer... si es un prototipo de comunicación, podría ser el usuario, ¿entiende? Porque el fin es comercial. ¿Se entiende un poco eso? Cuando ustedes ya lo hacen como un producto de venta, si hubiera alguien quizá en un lobby de alguna consulta médica sentado, ese sería el usuario. Pero el que la compró probablemente el doctor que tiene su consulta. ¿Ya? Pero ¿sí? Como cuando tengo dudas sobre eso, si tiene el cliente y el usuario, pienso en cosas que, por ejemplo, las guaguas son los usuarios de los productos y los papás son los clientes. Claro. Los perros que a veces son usuarios y los dueños son los clientes porque ellos no tienen como la decisión de compra. Y Claro. ahí después como que eso me ayuda a ordenarme para el resto de productos. Como en casos más extremos. Exactamente. Por ejemplo, si yo, pensando en un juguete de guagua, cuando yo diseño para mi usuario, lo diseño con que el material no sea tóxico, con que no tenga puntas filudas, ¿cachai? Que no tenga elementos pequeños para que se atragante, etc. ¿Ya? Y para mi cliente, quizás... Los gastos. Claro, quizás la economía o que lo relativo al usuario va a ser que no se le va a morir el hijo con mi producto. Son enfoques que tienen que tener siempre en el diseño, porque probablemente el cabro chico no sepa quién es Bob Esponja, ¿cachai? Y yo hice un juguete de Bob Esponja, pero ¿y por qué lo hice Bob Esponja? Porque el papá sabe quién es, y sabe que el hijo de él, aunque puede que no entienda, y va como a responder a ese estímulo, entonces el papá lo compra. Bueno, hay como todo un análisis de cliente y de usuario, ¿ya? Pero bien, me gusta que haya aparecido con escala humana o con alguien que podría ser o el cliente o el usuario, pero en este contexto, como es de comunicación, claro, podría ustedes definir como el usuario al modelo. Bien, súper bien. Lo único sería, como les decía, el orden un poco de los prototipos, pero están súper bien clasificados. Buenísimo. Eso, chicos, espero que se haya entendido un poco como la clasificación. Como, si bien es súper subjetivo y depende de cómo planifique uno, hay unos que claramente sí son corregibles, ¿cachai? Como por ejemplo el del mouse que decía que era al final integral analítico, pero en verdad es físico, ¿cachai? Esas son como la parte de los conceptos. Pero igual usted como proyecto definen la justificación de algo quizás no tan estricto como si es físico o analítico, sino en qué parte de la integralidad está.
¿cierto? Como habíamos hablado. Un prototipo, un motor de un auto puede ser enfocado si es que mi producto es el auto, o integral si es que mi producto es el motor. Si mi producto final es el motor y hago la prueba de motor, estoy haciendo mi prueba de físico integral. Pero si yo hago todo el auto, la prueba de motor es algo específico de mi producto que todavía falta por desarrollar. Eso, chicos. Entonces, ya habiendo corregido, vamos a ir cerrando y les voy a ir contando un poco qué vamos a hacer la próxima clase. Como les había soplado antes, vamos a empezar con una nueva tarea, un nuevo ejercicio evaluado, en el cual van a trabajar en grupo nuevamente. Y van a grupos de A3 de nuevo, y van a tener que elegir un objeto físico, tangible, que no tenga muchas piezas, pero que tenga piezas, que puedan desarmar. No tiene que ser algo tan complejo. Puede ser, por ejemplo, Birna había dado unos ejemplos, podría ser quizá un pimentero, el molinillo, puede ser la misma cafetera italiana que se dio en el ejemplo, puede ser una linterna, cosas que no tengan tantas piezas, pero que puedan tener algunas. Y tienen que hacer un levantamiento de las piezas, ¿ya? Por eso vimos lo del pie de metro, por eso vimos que hay algunos que son más baratos. Pueden conseguirse uno entre todo el equipo. Bueno, igual, como están separados, va a estar peludo. Ese es un detalle. Pero bueno, lo que va el ejercicio es, tienen que elegir un objeto, desarmarlo y hacer un levantamiento de las piezas, ¿ya? Eso. Este va a ser un ejercicio compuesto porque va a ser una parte esta y la otra parte va a ser para el último ejercicio del semestre. El semestre va a tener 3 ejercicios de evaluado, ya hicieron uno. El segundo es con su grupo elegir el objeto, desarmarlo y hacer el levantamiento de las piezas. Por eso pido que no sean tantas, porque si no van a estar mucho rato haciendo el levantamiento. Para la próxima clase van a tener tiempo para trabajar. Durante la clase vamos a estar respondiendo dudas relativas al objeto, a cómo hacer el levantamiento, ahí los podemos ir ayudando con Birna. No vamos a pasar materias, sino que va a ser tiempo para que trabajen y que podamos responder si tienen alguna consulta. ¿Ya? Piensen las cosas que puedan servirles para que tengan más claridad. Claro. Y si tienen dudas, se las podemos resolver. Exacto. Así que traten de llegar con varios objetos en la próxima clase para ir revisando rápido y que elijamos uno. La idea es que si eligen uno y están decididos y quieren ir avanzando, pueden hacerlo. Voy a subir entre hoy día y mañana el documento con las instrucciones quizás más claras o escritas para que no haya confusión. Por eso es el plan. Tener, por ejemplo, a ver, algo que pueda usar como para el levantamiento. ¿Profe, con levantamiento de las partes se refiere a hacer la planimetría? Sí, exactamente. Voy a ir a buscar un ejemplo. Obviamente son vistas generales, como alto, ancho y algún detalle. Quizás si tiene una perforación, de qué diámetro es y el centro de esa perforación, a qué distancia está con respecto a una pared, etc. Va a ser algo como la imagen que tenía de ejemplo en la presentación, que se la voy a subir ahora en un rato. Y eso, tienen que agarrar las piezas y hacer planimetría de ellas a mano. Si manejan algún software que pueda hacer eso, lo pueden hacer. Pero lo recomiendo que sea a mano para que vayan soltando un poco la mano con un dibujo técnico. Y eso. Ojalá, mira, si la pieza tiene 3, 4 piezas, está perfecto. Más que eso ya podría ser complicado, etc. Aquí traje unos ejemplos que había encontrado de cosas que no son complejas,
tienen 3 piezas, una linterna, agua. El vaso de la juguera, quizás un poco más difícil de hacer la planimetría, pero igual se puede desarmar fácil. Chicos, si eligen algo grande y el piémetro no les da, bueno, pueden usar regla, pero acostúmbrense a que sea medido precisamente. De hecho, no, claro, no los voy a obligar a comprar un piémetro. Si van a medir con regla, que sea una regla metálica, que tenga buenas dimensiones, que sea bien precisa. Pero eso, si lo hacen con piémetro, mejor, mucho más preciso. Pero la idea es que hagan la planimetría, porque luego, después de que la hagan, viene la parte secundaria que vamos a hacer al final del semestre con el mismo objeto. Así que elijan bien, elijanlo a conciencia y sepan que con ese objeto viene una segunda parte. ¿Ya? Sí. Así que para el jueves vayan buscando con su grupo algún objeto. Ojalá que no tenga cosas electrónicas, porque si no se va a complicar, o que sean sencillos. Claro, pero... la linterna al final es como una ampolleta. ¿Sí? Y de hecho, si el objeto tiene muchas piezas, podríamos en la próxima clase con Virna y el grupo elegir de cuáles hacer el levantamiento. ¿Ya? Puede que no sea necesario levantar el tornillito, ni la tuerca, ni nada, sino en las piezas principales. Por ejemplo, un buen ejemplo es la cafetera italiana, que tiene, me parece que 3 piezas, 4 piezas, y tiene dimensiones súper firmes, súper concretas. No les voy a pedir que levanten la rosca ni nada. Puede ser el diámetro general, la altura de la pieza, quizás si pueden de alguna forma el ángulo de abertura, el espesor de la pared, etc. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de una rosca se trabajaría como un cilindro así como extruido nomás. Sí, sí. No les voy a poner a ya, especificar rosca ahora. ¿Ya? Exactamente. Solo quizás la dimensión exterior y la interior si es que tiene shock. Pero no el perfil, ni el diente, ni el paso de la rosca, nada de eso. Eso, chicos. ¿Alguna otra consulta sobre el encargo que hay ahora? O sea, yo creo que las dudas van a salir después de leer las instrucciones. Claro. Sí, es verdad. Tiene razón. Pero básicamente eso. Va a ser que con su grupo se pongan de acuerdo. Para el encargo anterior, habían chicos que querían ser solos. En esta ocasión voy a insistir en que sí formen grupo. Porque así se pueden repartir de mejor forma el trabajo. ¿Ya? Y con respecto a la... ¿Sí? ¿Dale? Pero, por ejemplo, en caso de grupos, ¿cómo se separaría el trabajo cuando tiene solo uno el objeto? Claro, eso es lo que estaba pensando. No sé si alguno de ustedes está en región o está lejos. Yo soy de San Felipe. Ya, ahí está el tema. Que sea alguien de San Felipe, que sea conmigo, por favor. Ya, es un tema que, claro, se me vino a la mente ahora. Si es que están separados, cómo hacer el levantamiento. Entonces los que son de región tendrían que hacerlo solos. Mm. Porque yo soy de Temuco. De Temuco. Tú estás allá en este minuto, ¿cierto? Sí. Ya. Déjeme conversarlo con Virna a ver cómo lo hacemos. Probablemente, claro, los que sean de región podrían hacerlo solos, pero con un objeto que no se separe. ¿Ya? Entonces, al final tienen que hacer un levantamiento, pero solos, de una pieza. Profe, igual podría ser que se armen los grupos y, no sé, pues ir a un supermercado y buscar algún objeto barato. Pero es que no es la idea. No es la idea hacerlo gastar plata como en un objeto que van a desarmar, ¿cachai? Lo que sí podría ser como un objeto muy cotidiano que puedan tener los 3, ¿cachai? Eso podría ser una solución, pero si no, voy a hablar con Virna, pero yo creo que si está en región podría ser que agarren un objeto, ¿cómo se llama? Más sencillo, y lo hagan solos. O lo otro de frentón, que todos sean solos. Y que hagan un levantamiento no tan complicado.
Podríamos Voy hacer a, una encuesta para ver qué. voy a hablar con Birna y les van a llegar las instrucciones. Mientras tanto, bueno, no hagan grupos, pero vayan encontrando quizás objetos que les gustaría desarmar, de no tantas piezas, que sean sencillos, quizás podría ser como un sacacorchos, ¿cachai? O algo que no sea tan complicado. Y guárdenlo para que el jueves lo conversemos y les demos más profundidad de instrucción y que empiecen a trabajar eligiendo su objeto. Los objetos no se pueden repetir, ¿cierto? Tratemos de que no. Entonces podríamos como, no todavía porque obviamente no sabemos cómo hacer la modalidad, pero como que cuando tengamos los objetos vayamos poniéndolos en el foro para que no se repitan. Si en el caso de Sí. que se hagan grupos, vayan diciendo ya nosotros elegimos este objeto, así va quedando descartado, no sé. Yo digo, Sí, claro, igual si los dos, no sé, dos personas tienen una linterna, pero la linterna no es exactamente igual, da lo mismo, la pueden hacer, ¿cachai? O si uno tiene una cafetera más grande que la otra, podría funcionar también, ¿cierto? Porque eh, claro, podría, o sea, si son el mismo ejemplo, claro, la idea es que no se repitan o que esas personas sean en grupo y que cada uno tenga una parte ya que esas personas lo tienen. ¿Sí, Mac? ¿Quieres hablar? Sí, se me olvida el nombre del objeto para tomar medidas. Pie de metro. Pie de metro. Ay, ay, ay. Gracias. De nada. A ver, acá en el chat dicen que les gustaría hacerlo en grupo. Obviamente, vamos a tener quizás reglas para gente que lo haga en grupo y reglas para que alguien lo tenga, que sea solo, quizás de región, ¿ya? Como para hacerlo bien equitativo, porque, claro, es un detalle que quizás no tome en cuenta al idear el ejercicio. Pero eso chicos, voy a subir la presentación y la clase de hoy, que bueno, tiene como las directrices de cómo tomar medidas para que lo vayan revisando y lo tomen en cuenta también al momento de elegir su objeto. Obviamente algo mucho más ortogonal o poligonal quizás es más fácil que algo tan orgánico, ¿cierto? Son como consideraciones. Eso, si no hay más dudas, los dejo libres por hoy. Si tienen más dudas, por Nos favor, vemos el jueves, pregunten. profe. Nos vemos, chicos. Si tienen más preguntas, aprovechen el tiro. O si No, no, profe. igual pueden mandar un correo o algo al foro y ahí les vamos a ir respondiendo.